Santiago, bienvenido acá a Voces y Propuestas. Coméntanos, ¿cuáles fueron las acciones que promovió esta organización y cómo se materializaron en este informe de Contraloría? Buenos días, un saludo cordial, muchísimas gracias a los oyentes de Wamba Radio. Bueno, esto tiene ya algunos meses de anterioridad. Nosotros presentamos varias acciones en el marco de esto que se conoció como la vacunación VIP, es decir, personas que sin estar dentro del plan piloto, del plan cero, fueron vacunadas, se les dio la vacuna. Cuando las personas que debían ser vacunadas en este plan cero, que eran específicamente personal de atención de primera línea, no habían sido vacunadas y adultos mayores no habían sido vacunados. Entonces aquí se dio una especie de privilegio en el acceso a la vacuna y frente a esto nosotros presentamos varias acciones que a su vez degeneraron una serie de acciones posteriores. En un primer momento nosotros presentamos la denuncia contra el exministro Juan Carlos Ceballos por tráfico de influencias. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque él incluso en una cadena nacional señaló que él no podía dejar de un lado el rol de hijo frente a su rol de ministro. Entonces, frente a esto, prácticamente una confesión pública de haber cometido este tipo de acción está siendo investigado y frente a esa acción también se pidieron algunas diligencias. Estas diligencias que se llevan están en el marco de una investigación previa que es reservada y frente a la cual la fiscal general del Estado no nos deja ni siquiera a los denunciantes ser parte de la investigación y saber qué es lo que pasa. Eso nos ha llevado a que incluso hasta presentemos acciones contra la fiscal general porque abruptamente, violando la ley, nos ha sacado de la investigación previa y no está contando con los denunciantes. Primeramente, ahí hay un obstáculo para saber específicamente quiénes eran los vacunados privilegiados en este primer momento. Y en un segundo momento, una acción de acceso a la información pública en donde solicitamos tres cosas. Primero, el plan de vacunación, si existía o no plan de vacunación. Segundo, si existía la lista de vacunados, la lista completa de los vacunados en este plan piloto. Y segundo, era los contratos que se habían suscrito con las farmacéuticas, porque queríamos saber. En un primer momento, en una primera instancia, la jueza constitucional nos otorga el acceso a esta información, ordena que el ministerio nos entregue. El ministerio nos entrega parcialmente la información. Posteriormente eso, en apelación, los jueces de la Corte Provincial dicen, no, no les entreguen la lista viva. La lista viva es reservada. Y la lista viva es reservada bajo el pretexto de que se estaría vulnerando la intimidad de los pacientes o de quienes acceden a la vacuna. Por Dios, o sea. Y este tema ya está en fiscalía, así que no hay problema. Solo entreguenles contratos y entreguenles también el plan de vacunación. Eso es lo único que les pueden entregar porque es público. Bajo este marco es lo que nosotros venimos impulsando y entiendo que independientemente de las acciones que nosotros hemos impulsado, ya la Contraloría General del Estado llevó a cabo este examen especial y en este examen especial obviamente se determinó ya que aparecen 67 personas que han estado, que accedieron a la vacuna sin estar dentro de esa primera fase. Entonces, aquí es la responsabilidad de Contraloría, una Contraloría que está en acefalía, de hacer pública también esta lista para tranquilidad de los ecuatorianos. Ahora bien, también, en el marco de qué condiciones se dieron los contratos, porque entiendo que sus contratos tienen que estar bajo un sustento técnico adecuado, que ese es el procedimiento en la contratación pública. ¿Por qué se contrató con unas farmacéuticas a determinado precio y por qué con otras farmacéuticas se contrató con otro precio? Eso tiene que haber un justificativo, y ese justificativo es técnico. Eso también tiene que entregarse y estos momentos no se han entregado estos expedientes administrativos en los cuales se realizó este proceso de contratación de las vacunas. Y quedándonos justo en el tema de los contratos con las farmacéuticas, contrato que se realiza desde de gobierno hacia estas empresas transnacionales, de lo que se ha podido ver en estos días de la información develada, ¿qué preguntas nos podríamos hacer? No solo sobre los precios, sino también sobre las cláusulas que le dan.
que le obligan al Estado ecuatoriano a cumplir con las farmacéuticas. De la lectura que ha realizado usted, Santiago, ¿qué podríamos hablar de estos contratos? ¿Se podrían haber negociado de mejor manera? Lo que viene más adelante, se está hablando de nuevos lotes con otras empresas o con otros gobiernos. ¿Qué se podría mejorar de lo que ya se ha visto de estos contratos? Bueno, en la acción de acceso a la información pública, una de lo que manifestó la abogada que compareció en ese momento del Ministerio de Salud Pública, señalaba que no habían contratos, que habían convenios, y que los convenios se habían hecho para la adquisición de estas vacunas. Ahora bien, nos llamaba mucho la atención de que se había adquirido, porque esto es una adquisición de un bien público, que se había adquirido y se había transferido bienes públicos a través de un convenio, cuando el procedimiento es la contratación pública. Incluso en estado de emergencia, que en ese momento no lo estábamos, porque ya el estado de excepción feneció. Bajo esas consideraciones, supuestamente había contratos, ahora convenios. Ahora Contraloría nos dice que sí que han existido contratos. Lo que genera o lo que hay frente a esto es un ocultamiento por parte del Estado, porque no sabemos primero cuál es el instrumento jurídico que se utilizó y cómo se lo utilizó. Porque vuelvo a insistir, tiene que haber los justificativos necesarios para que el Estado ecuatoriano haya contratado única y exclusivamente con esas farmacéuticas. ¿Por qué se contrató con esas farmacéuticas? ¿Por qué no se contrató en un primer momento con otras farmacéuticas que quizás convenían en precio y también convenían en la logística para poder transferir una gran cantidad que necesitábamos en este momento? Porque ahorita los paquetes, si es que se puede decir, de vacunas están llegando a cuentagotas. En un primer momento, la situación del ocultamiento, no se sabe cuál es el instrumento jurídico. Segunda situación, si es que la propia Contraloría General del Estado, dentro de este examen, dice que existen 67, ya la Fiscalía General del Estado ya tomó cartas en el asunto respecto a en el marco de la investigación por la vacunación VIP. Hasta ahora no vemos que existe una actitud coordinada entre Fiscalía y Contraloría General del Estado para desarrollar, ya vinculó a más personas que están investigadas en esta investigación previa que está llevando a cabo Fiscalía. Aquí vemos que la fiscal general para ciertas cosas aprieta el acelerador y para otras como que aprieta el freno al fondo. O sea, no sabemos también prácticamente cuáles son los resultados frente a este tipo de situaciones. Los contratos son públicos y para eso es que los contratos tienen un sistema a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incluso pueden ser publicitados a través de medios electrónicos o medios informáticos, en los cuales se tiene que decir cuáles son las condiciones en las que el Estado ecuatoriano está contratando. Y se entiende que se contrata con determinados particulares porque las condiciones son beneficiosas, no solo en el precio, sino también en el acceso. Uh-huh. Ahora, justamente sobre el tema de los contratos de vacunación, con el actual gobierno se formó una comisión que está negociando las vacunas en el exterior. ¿Ha cambiado esta forma de contratación ahora? ¿Se ve mejores condiciones para el país, más acceso a vacunas? Lo que se sigue viendo es un ocultamiento. Nosotros no sabemos cuáles son las condiciones en las cuales el Estado ecuatoriano está contratando con CanSino. Nos dicen que han contratado ya con la farmacéutica que produce estas vacunas, pero ¿cuáles son las condiciones? Hubo un anuncio también de que se iba a contratar con otras farmacéuticas. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estados están estas negociaciones? ¿Cuál es el monto por el cual? Aquí tiene que haber una transparencia en el acceso a esta información que es pública y que no puede guardarla el Estado, y peor aún, el Estado no puede someterse a cláusulas de confidencialidad, porque estaría comprometiéndose a hacer cosas que la Constitución no le permite como autoridad pública. Bajo estas consideraciones es necesario que primeramente se transparente lo que hizo el anterior gobierno. Hay interesantes avances respecto al número de vacunas, cuál es el número de vacunas que se ha contratado, cuántas se están inoculando, cuántas faltan por inocularse. Pero la contratación también necesitamos saber con cuánto. ¿Y por qué se contrataron con determinadas farmacéuticas y no con otras? Uh-huh.
acá hay un tema también quizá de análisis y es, este tema no solo está pasando en Ecuador, lo conversábamos con Pablo Andrés Rivero de Oxfam Latinoamérica en tanto a qué pasa justo con los convenios entre países y las farmacéuticas, qué pasa con las patentes. Finalmente, para su visión, Santiago, Ecuador está aislado de estas negociaciones internacionales. ¿Se ha intentado armar algún bloque sudamericano, latinoamericano, andino para poder negociar con las farmacéuticas? Porque acá lo que parecería es que sálvese quien pueda, es voluntad política de quien presida cada gobierno y finalmente quienes terminan siendo afectados. La capacidad de negociación de cada estado. Claro, y quienes terminan afectados finalmente son los pobladores de cada uno de nuestros países. Entonces, alguna alternativa justo de este tema de acceso a información, negociación en bloque, no se ha dado vistas de tener una política diferente, mantener la misma línea justo de secretismo y de negociación directa entre el gobierno central y las farmacéuticas. ¿Cuál debería de ser la alternativa? Bueno, la alternativa, primero, como vengo insistiendo, la transparencia, transparentar a través de qué instrumentos y en qué condiciones se están contratando y por qué no se ha hecho con otras casas farmacéuticas. ¿Ya? Porque resulta que, si es que nosotros ponemos a analizar en números macros, resulta que hay alrededor de 5 millones de vacunas negociadas con las farmacéuticas por el gobierno anterior. Resulta que ahora se van a adquirir alrededor de 6 millones con CanSino. Bajo esas consideraciones no se ha indicado cuál es el número de inoculados, porque bueno, con CanSino, que es una sola dosis, serían 6 millones, pero los otros 5 millones no sabemos son entre primera y segunda dosis, que sería apenas 8 millones 500. 8 millones 500 es el 50%, menos del 50% de la población ecuatoriana para este año. En el mejor de los casos, cuando existen ya poblaciones que incluso teniendo un avance de más del 75%, tiene que volver a medidas de cuarentena o a medidas de confinamiento por el aparecimiento de nuevas cepas. Entonces aquí estamos en una desprotección total. Ahora resulta que la responsabilidad es del ciudadano porque no quiere irse a vacunar. Resulta que ahora hay centros de vacunación vacíos. Cuando del caminar o del acudir a nuestros centros urbanos, vemos que la realidad es completamente distinta. Existe caos, existe desorden y existe incluso imposibilidad de que personas, estando en los grupos que deberían ya estar vacunados, no lo están. Entonces resulta que aquí existe ahora una responsabilización al ciudadano por no querer ahora vacunarse. Pues bueno, den las condiciones, no veo las campañas masivas, no veo las mingas, no veo los centros de vacunación funcionando bajo consideraciones. Bajo este secretismo, ¿cómo se puede pensar que existe una alternativa global de empezar a trabajar con pares, me refiero con estados de la región, para empezar el aprovisionamiento de vacunas? Aquí, por ejemplo, hay una situación que fue criticada, pero vemos que está funcionando en la región, que es el caso de México con Argentina respecto a la utilización de una vacuna europea para con esa tecnología producir entre las dos naciones. Y entre las dos naciones están produciendo este tipo de vacunas para la vacunación de la población, sin contar con que ellos están accediendo a otras casas farmacéuticas, porque aquí se necesita una situación de orden masivo de adquisición. Pero aquí no tenemos eso. Entonces no puedo saber por qué en un primer momento se estableció una contratación con Pfizer y no, por ejemplo, con las vacunas de Sinovac o Sinopharm, por ejemplo. ¿Cuál fue las condiciones más óptimas para el Estado ecuatoriano para contratar con Pfizer? ¿Por qué no se ha contratado con Moderna, por ejemplo? ¿Por qué no se ha contratado con Johnson & Johnson? O sea, eso tienen que explicarnos. Esos son argumentos técnicos, pero bajo este secretismo que tiene el Estado y frente a este marco incluso que otros actores vienen a echar la culpa a la población. Vea, aquí prácticamente nos están tratando de utilizar los criterios para que nosotros seamos los culpables por no querernos vacunar y que el Estado está haciendo perfectamente bien las cosas cuando el anterior y el actual no, el anterior tiene gran responsabilidad y el actual no termina de despegar en lo que ofreció. Y complementando a esto, antes de la última pregunta, si me permites, Vero, quizá este secretismo y la falta de transparencia, de generar mayor información, de tomar en cuenta a la salud como un derecho, es lo que también ha generado toda esta opinión de desconcierto y de desconfianza por parte de la ciudadanía
para también vacunarse, para poder, porque claro, y en este momento lo percibo así, Santiago, en el momento en que llega la vacuna de la casa Pfizer, de la farmacéutica, se estableció como estos rangos también de calidad de vacunas. Y de marcas de vacunas, ¿no es cierto? Entonces, ahora encontramos algunos testimonios de pobladores que no quieren con una, que si quieren con otra, porque ¿por qué se vacunaron los vacunados VIP con una vacuna y ahora no con la otra? Entonces, esto es un tema también de manejo de la cosa pública, de la administración de lo que ha sucedido durante más de un año, porque ahí hay que anotarlo. Esto podría ser de pocos meses llegada la pandemia. Bueno, son planes contingentes, pero a más de un año, en un siguiente gobierno, hay algunas lecciones aprendidas y que tienen que ver con la transparencia a la información. Entonces, sí hay mucha corresponsabilidad con este discurso levantado sobre qué pasa con las vacunas y el plan de vacunación. Dicho eso, hay una última pregunta antes de despedirnos, Santiago. Sí, nada más para complementar. Justamente en este país, de alguna manera, se dio estos privilegios de sectores que se vacunaron primero. Ahorita mismo hay lobby por parte de gremios, por ejemplo, de profesionales que buscan ser considerados como sectores estratégicos, que no significa que no lo sean, pero digamos de alguna manera se intenta privilegiar a unos por otros grupos sociales. Pero preguntarte, ¿Acción Jurídica está haciendo de pronto alguna acción dentro de las leyes para las instituciones del Estado de conocer cuánta gente ahorita está vacunada y si los sectores estratégicos ya se vacunaron todos, por ejemplo los médicos, cómo se tomó en cuenta para ser un sector estratégico? Bueno, lo que nosotros hemos pedido, y entiendo que todo lo que tú manifiestas debe estar incluido en un plan de vacunación. Y el plan de vacunación no es necesario de inventar el agua tibia. Yo soy abogado, no soy médico, no soy sanitario, pero entiendo que existen ya disposiciones de órganos internacionales en materia de protección a la salud, como Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, que deberían determinar los rangos o las etapas para la vacunación. ¿Se está cumpliendo? Porque resulta que en la primera etapa había grupos de atención prioritaria, y uno de los grupos de atención prioritaria también son los privados de la libertad. ¿Se han vacunado los privados de la libertad? A ver, ¿se está cumpliendo los parámetros de órganos internacionales? Porque entiendo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecieron estos parámetros por algo, porque tiene alguna razón técnica. Ecuador está implementando este tipo de situaciones y ni siquiera tenemos un plan. Si ni siquiera nos han entregado un plan en donde nos señalen las etapas en las cuales. La ministra ha anunciado en los últimos días un plan a breves rasgos en los que se indicarían, pero bueno, queremos ver avances también y ir viendo el cumplimiento de etapas. Bajo estas consideraciones también nos reservamos la posibilidad de presentar nuevas acciones de acceso a la información pública y la ejecución, por ejemplo, de la entrega completa de los expedientes administrativos de contratación pública para ver en qué condiciones se contrató con estas farmacéuticas y en qué condiciones se va a contratar con futuras farmacéuticas. Para el cierre, y es que ingresa un nuevo actor que es la nueva Asamblea Nacional. Tienen el rol de fiscalización. Algunos de los asambleístas en la comisión, no solo de fiscalización, abierto para todos los asambleístas y asambleístas, podrían pedir esta información, pero no se lo ha hecho. Y han marcado una agenda legislativa y queda pendiente porque la información de la Contraloría que emitió esta semana no es suficiente. Frente a eso, ¿qué otras acciones se podrían emprender? He hablado esto de la Asamblea Nacional, que puede hacer un pedido directo de acceso a información sobre el plan de vacunación y sobre lo que hizo el anterior gobierno de Lenín Moreno. ¿O esto ya lo dejamos dormir y más bien esperamos a que pase el plan de vacunación que ya está en marcha de este nuevo gobierno? La prudencia de Acción Jurídica Popular, al ser una organización que trabaja en materia de derechos humanos, también ha llevado a que el gobierno nacional tenga el tiempo suficiente también para tomar acciones en las distintas materias. Eso no obsta que nosotros pediremos como ciudadanos la información que consideraremos necesaria y presentaremos las acciones también y seguiremos impulsando acciones que están pendientes. Ahora bien, lo que no podemos aquí permitir es que haya una justicia penal de dos velocidades, que a unos se les investigue rápido y a otros se les investigue muy lento.
pero también ahora que se instale una fiscalización de 2 velocidades, porque resulta que ahora hay un apuro exacerbado de fiscalizar y de llevar a juicio político a determinados actores y a otros actores que incluso cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, no se dice nada. Entonces, ojalá que esta doble velocidad que se aplica en la justicia penal no se venga a aplicar también en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por todas tus contribuciones a este programa. Nada más invitarte a seguir pendientes y vamos a estar también al tanto de lo que significa el proceso de vacunación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes.